Bueno, vamos ahora a deducir algunas reglas de derivación, aplicando el valor, aplicando la definición de derivada. Se nos pide el primer problema. Dice, deducir la derivada del producto de dos funciones u por b, de acuerdo con la definición de derivada. Vamos a poner esto como exacto. Y acá. Tenemos nosotros la función y es igual a u por b. Esto es igual a f de x. Vamos a representar esta ecuación como la ecuación número 1. Y de acuerdo con el enunciado de la pregunta o del problema, tenemos que encontrar y', es decir, la derivada de u por b del producto de estas dos funciones con respecto a x. A esto lo vamos a denominar como 2. De acuerdo con la definición de derivada, el límite de delta y, del incremento y, sobre delta x, cuando delta x tiende a 0, es igual, por definición, a la derivada de y con respecto a x. Como decíamos en uno que y es igual a u por b, entonces podemos decir que esto es igual a la derivada del producto de u por b con respecto a x. Esto es lo que nosotros vamos a proceder a deducir. Vemos a esta ecuación como 3. Empezamos. Si nosotros damos al argumento, es decir, a u, un incremento delta u, entonces, y a b también, un incremento delta b, entonces la función y también tomará un incremento delta y. Y nosotros procedemos a resolver esta multiplicación de dos términos de la siguiente manera. Y más delta y es igual. Multiplicamos más por más da más, u por b, v, más por más da más, u por delta b, más por más da más, v por delta u, más por más da más, delta b por delta u. Procedemos a esta ecuación a restar la primera. Vamos a ponerle esto para que no haya confusiones, como la ecuación número 4. Nosotros podemos en la ecuación 4 simplemente restar y a cada uno de los miembros de la ecuación. Y en este caso sería al producto de u por b como en 1. O simplemente, para no equivocarnos, restamos en forma vertical la ecuación 1 de la ecuación 4. No sé qué para los oyentes qué resultaría más sencillo. Para mí por lo menos resulta poner debajo de esto la ecuación 1, u por b. Esta es la ecuación 1 que ya la hemos visto acá. Y restamos la ecuación 1 de la ecuación 4. Y menos y sería 0. Queda delta y. Esto es igual. V menos V sería 0. Y queda U por delta B. Más B por delta U. Y más delta U por delta B. Muy bien. Tenemos, sacamos a limpio esto, ¿no? Delta Y entonces ha sido igual a correcto. A esta ecuación vamos a denominarla como 5. Como nosotros queremos llegar a este cociente delta Y sobre delta X, y solamente tenemos el numerador aquí como siendo igual a esta expresión, entonces procedemos nosotros en 5 a dividir delta Y para delta X. Y entonces, ¿qué nos queda? U por delta B por delta U por delta B. Y esto vamos a dividirlo para delta X.
Esto que hemos escrito también puede expresarse de la siguiente manera. Vamos a dividir cada uno de los términos del numerador acá en el segundo miembro de la ecuación por delta x para que la expresión quede como muy bien. Aquí nosotros ya tenemos un cociente entre delta y y delta x. Un cociente que es similar a esto, a este cociente de 3. Pero nosotros tenemos que llevar el límite de este cociente para obtener la derivada del producto de dos funciones. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer en 6? Vamos a llevar el límite de delta y sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Vamos a llevar el límite de u por delta b sobre delta x cuando delta x tiende a 0 más el límite de b por delta u sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Aquí es 1, ya no cumplimos pues. Y más el límite de delta u por delta b sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Tenemos entonces esta expresión y vamos a sacar los límites de cada uno de ellos. Ponemos una página siguiente. En la página anterior nosotros teníamos esto y vamos a pasarle esta expresión que está aquí a la página siguiente. Entonces decimos, límite de delta y con respecto a delta x cuando delta x tiende a 0 es igual, decíamos, vamos al anterior, al límite de u por delta b ¿ya? Más el límite de u por db por delta u. Y decíamos más el límite de delta u por delta b. Sobre delta x, cuando delta x tiende a 0. No más, creo que ya está pasada la última expresión. Bien, entonces a esta expresión vamos a denominarla como la ecuación, en este caso sería 7. 7. Muy bien. Ahora bien, esta expresión 7 nosotros vamos a desarrollarla. Entonces tenemos el límite de delta y sobre delta x es igual al límite de u cuando delta x tiende a 0 por el límite de delta b sobre delta x cuando delta x tiende a 0 más cuando delta x tiende a 0 cuando delta x tiende a 0. Y acá, miren ustedes en este cociente, delta u multiplicado por delta b sobre delta x. Podemos nosotros tranquilamente sacarle a delta u del numerador de la siguiente manera. El límite de delta u cuando delta x tiende a 0 por el límite de delta b sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Para no equivocarnos, podríamos poner aquí unos paréntesis para separar los términos respectivos. Perfecto. A esta expresión nosotros vamos a denominarla como 8. Pero nosotros conocemos que como u no depende de delta x, entonces el límite de u cuando delta x tiende a 0 es igual a u. Vamos a ponerlo como 9. Igualmente acá, b no depende de delta x. La función b no depende de delta x, el b, el término. Entonces podemos tranquilamente nosotros expresar y decir que el límite de b cuando delta x tiende a 0 es igual a b.
A esto le vamos a denominar ecuación 10. Y finalmente, el límite de delta U, del incremento delta U, cuando delta X tiende a 0, es igual también a 0. ¿Por qué? Si a la abscisa le damos si la abscisa tiende hacia un límite 0, entonces la ordenada, en este caso U, tenderá también a un límite 0. Es decir, delta U será igual a 0. A esta ecuación vamos a denominarla como así. Y entonces, de 8, 9, 10 y 11, podemos decir que el límite de delta Y sobre delta X, cuando delta X tiende a 0, que es igual a qué hemos dicho en la página anterior. Este límite es igual a la derivada de U por B sobre X, es igual a la derivada de U por B con respecto a X. Esto es igual a el límite de U cuando X tiende a 0, decimos que es igual a U. O el límite de delta B sobre X cuando delta X tiende a 0, por definición, no es más que la derivada de B con respecto a X. Y como esto está en paréntesis, le ponemos en paréntesis también. Más el límite de B cuando delta X tiende a 0, pues decíamos por 10 que es B. Entonces vamos a ponerle como B aquí. Por el límite de delta B sobre delta X cuando delta X tiende a 0, pues no es más que la derivada. La derivada de U con respecto a X. Y le hacemos en paréntesis, es decir, el límite de delta U sobre delta X cuando delta X tiende a 0, por definición, no es más que la derivada de U con respecto a X. Y acá, en el tercer término, el límite de delta U cuando delta X tiende a 0, decimos de 0. Entonces 0 por el límite de delta B sobre delta X cuando delta X tiende a 0, por definición, no es más que la derivada de B con respecto a X. Y entonces resolvemos. Por tanto, el límite de delta Y sobre delta X cuando delta X tiende a 0 no es más que la derivada de U por B con respecto a X, y esto es igual a U por la derivada de B con respecto a X más B por la derivada de U con respecto a X más 0 por la derivada 0, 0. Nos quedamos entonces con esta expresión. Hemos deducido ya la derivada del producto de dos funciones. Vamos nosotros a plantearnos el siguiente problema. Encontrar una regla de derivación para derivar el producto de n funciones, siendo n un número finito, de acuerdo con la definición de derivada, ¿no? Este es el problema. Repito, encontrar una regla de derivación para derivar el producto de n funciones, siendo n un número finito, de acuerdo con la definición de derivada. Muy bien, este problema vamos a resolverlo. Ya nosotros hemos indicado que la derivada del producto de dos funciones es igual a la suma del producto de la primera función por la derivada de la segunda función, más el producto de la segunda función por la derivada de la primera función. Esto vamos nosotros a copiarlo acá, ¿no? Que es esta formulita que está acá, ¿no es cierto? Vamos a copiarlo acá. Hemos visto acá ya que la derivada del producto de dos funciones, en este caso U por B, con respecto a X, es igual a la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera con respecto a X. De aquí partimos, ¿no? Supongamos que esto sea 1. Vamos nosotros a dividir la ecuación 1 por U por B. Entonces, ¿qué nos queda? Que la derivada de U por B con respecto a X dividido para U por B es igual a U por la derivada de B
con respecto a X más B por la derivada de U. Sigamos. Entonces, esto correcto, y seguimos. Simplificamos. Simplificamos. Correcto. Entonces hemos deducido también un paso intermedio para resolver el problema que está planteado. Miren ustedes, cuando nosotros dividimos la derivada del producto de dos funciones por las funciones respectivas, esto nos da que es igual a la suma de la división del cociente, los cocientes entre la derivada de la función y su función respectiva. Entonces esto podemos nosotros aplicar a lo siguiente. Sea y igual a la función b1 por b2 por b3 bn. Es decir, sea y el producto de n funciones, siendo n un número finito. 3. Se nos está pidiendo que encontremos la derivada del producto de este 3. Entonces decimos derivada de y con respecto a x es igual a la derivada perfecto. Esto se nos pide que encontremos el objetivo. Ahora bien, vamos nosotros a dividir la ecuación 4 por el producto de n funciones. De esta manera. Para tener nosotros una ecuación que más o menos se asemeje en su forma a 2. Entonces, dividido por correcto. Esta ecuación es similar en su forma a 2. Vamos a ponerle nosotros acá con rojo, porque son ecuaciones similares en su forma. Correcto. De 2 y 5. Por tanto, nosotros podemos decir que la derivada de y con respecto a x dividido para este producto de n funciones, vamos a seguir haciéndolo acá, que es igual a esto, será igual, en este caso, a la derivada de b1 con respecto a x sobre b1 más la derivada de b2 por b3 bn con respecto a x sobre, aquí este es el 2, ¿no? b2 bn. Y seguimos resolviendo esto.
derivada de B1 con respecto a X sobre B1. Vamos acá esto que salió un poquito mal. Esto. B1 es aquí. Más la derivada de B2 con respecto a X sobre B2. Más, seguimos, la derivada de B3 Bn con respecto a X sobre B3 Bn. Y seguimos resolviendo el asunto. Esto es igual a derivada de B1 con respecto a X sobre B1 más derivada de B2 con respecto a X sobre B2 más la derivada de B3 con respecto a X sobre B3. Y seguimos, más puntos suspensivos, la derivada de Bn con respecto a X sobre Bn. Perfecto. Esto deducido de 2 y 5, ¿por qué? Por la semejanza formal entre las dos ecuaciones, la 2 y la 5. Entonces tenemos aquí este asunto, ¿no es cierto? Aquí tenemos nosotros, en el primer miembro, bajamos lo que está en el primer miembro de acá, para no confundirnos. Derivada de y con respecto a x sobre b1 por b2 por b3 n. Muy bien. A esto lo vamos nosotros a llamar la ecuación la ecuación 6. Muy bien. Vamos nosotros ahora a multiplicar tanto el primer miembro como el segundo miembro para que no se altere la ecuación 6 por el denominador, es decir, por el producto de n funciones, b1 por b2, b3, bn. Y entonces, ¿qué tenemos? Pasemos esta ecuación 6 acá a la siguiente página para no confundirnos, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí habíamos dicho ya que la derivada de y con respecto a x es igual a, cogemos esto de acá, esto. No sé si nos haga falta tal vez copiar algo más. Creo que está copiada muy bien. No nos vemos. Ya, esto entonces copiamos acá. Esta sería ya en esta página. Sería la ecuación que está acá. La ecuación 6. Muy bien. Entonces decimos que vamos a multiplicar 6. La ecuación 6 por el producto de n funciones. Y esto es lo que vamos a proceder a hacer. Eso significa que el primer miembro vamos a multiplicar por esto. ¿Y qué queda? Queda derivada de y con respecto a x. Y esto es igual a... Vamos a multiplicar por b1 ya más
Seguimos. Más puntos suspensivos y más. Muy bien, y seguimos resolviendo, ¿no? Esto es igual a... Miren ustedes, vamos a simplificar esto. ¿Y qué nos queda? Derivada de B1 con respecto a X multiplicado por B2, B3, B elevado a la N, más... Aquí vamos a simplificar. ¿Y qué nos queda? Vamos a simplificar. ¿Y qué nos queda? Más. Vamos a resolver este. Simplificamos. Ya. Y hemos deducido, acá es derivada de Y con respecto a X. Hemos deducido nosotros la regla de derivación. ¿Por qué hemos deducido la regla de derivación? Pongamos esto que sea 7. Porque anteriormente hemos dicho que, y hemos partido que Y es igual a esto, de 3. Y es igual al producto de estas n funciones. Entonces, aquí simplemente vamos a derivada de Y, que es igual a B1 por B2 por B3, Bn con respecto a X, es igual a todo esto que hemos ya señalado, ¿no es cierto? A esto. Copiamos acá. Ya. Y entonces enunciamos la regla acá. Enunciamos la regla. Para ello, pues vamos a seguir esto. Muy bien. Decimos que la derivada del producto de n funciones, siendo n un número finito, es igual a la suma, miren ustedes, la suma, aquí está, suma, del producto de cada una de las funciones multiplicado por todas las otras funciones. Hemos deducido la regla. Vamos a explicarlo acá, ¿por qué?
Decimos, la derivada del producto de n funciones, siendo n un número finito, en este caso hemos puesto solamente 4 funciones, es igual a la suma del producto de cada una de las funciones, de la derivada de cada una de las funciones, multiplicado por todas las otras funciones. Miren ustedes. Aquí tenemos que añadir algo aquí en este punto, ¿no? La derivada del producto de funciones, siendo n un número finito, es igual a la suma del producto de cada una de las derivadas de cada función multiplicado por todas las otras funciones. Aquí derivamos, es derivada de b1 por todas las otras funciones, b2, b3 hasta bn. Aquí es derivada de b2 por todas las otras funciones, b1, b3 hasta bn, derivada de b3 por todas las otras funciones, b1, b2 hasta bn, y aquí la derivada de bn por todas las otras funciones, b1, b2, b3. Aquí tenemos que añadir aquí, como esto, aquí está, a la suma del producto de cada una de las derivadas de las funciones multiplicado por todas las otras funciones. Miren ustedes cómo hemos deducido esta regla de derivación que es muy importante dentro del cálculo diferencial. Muchas gracias.